La noche en que todo se rompió, Andrés sintió que el mundo se le había quedado sin aire. No fue un solo golpe, fueron varios, uno tras otro, sin pausa. Primero el despido inesperado, luego la llamada que confirmó que su relación de años había terminado, y finalmente, el banco recordándole que el tiempo y el dinero se había agotado. Esa noche, sentado en el suelo de su pequeño apartamento, rodeado de facturas y silencio, Andrés no lloró, porque hay tristezas que no salen en lágrimas, se quedan atrapadas en el pecho. Miró alrededor y no reconoció su vida. Todo lo que había construido parecía una ilusión frágil que se desmoronó sin previo aviso, y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de sí mismo, miedo de no saber cómo empezar de nuevo. Los días siguientes fueron grises. Se levantaba tarde, comía poco, hablaba menos, evitaba llamadas, evitaba espejos. La ciudad seguía su ritmo, indiferente, mientras él se sentía detenido en el tiempo. Una tarde, después de horas mirando el techo, decidió salir, no porque tuviera fuerzas, sino porque quedarse le dolía más. Caminó sin rumbo hasta llegar a un parque viejo, de esos que parecen olvidados. Se sentó en una banca desgastada, mirando a la gente pasar, niños riendo, parejas conversando, ancianos caminando lento pero firmes. Fue entonces cuando escuchó una voz a su lado: la vida no se detiene, aunque a veces quisiéramos hacerlo. Andrés giró la cabeza. Era un hombre mayor, de mirada tranquila, que alimentaba palomas con una bolsa de pan. Todo se me vino abajo, respondió Andrés, casi sin pensarlo. El anciano asintió, como si entendiera más de lo que decía. A veces la vida no destruye, solo despeja, dijo. Quita lo que ya no sostiene para mostrarte lo que sí puede crecer. Andrés no supo qué responder. Aquellas palabras no arreglaban nada, pero tampoco lo dejaban igual. Durante días, esa frase lo acompañó. Despeja, no lo convencía del todo, pero le daba una idea. Tal vez no todo estaba perdido, tal vez había algo que aún podía hacerse. Empezó con lo más básico. Se obligó a levantarse temprano, a tender la cama, a salir. Aunque no tuviera un destino claro, consiguió trabajos ocasionales, cargar cajas, limpiar bodegas, hacer mandados. No era lo que soñaba, pero era un comienzo. Al principio, cada tarea le recordaba lo lejos que estaba de su antigua vida, pero con el tiempo, empezó a notar algo distinto. Cada pequeño esfuerzo le devolvía un poco de control, no sobre el mundo, pero sí sobre sí mismo. Un día, mientras ayudaba a reparar una vieja mesa en una casa, algo se encendió en su interior. Tomó una lija, sintió la textura de la madera, el proceso de transformar algo desgastado en algo útil, y recordó que, de niño, pasaba horas construyendo cosas con su abuelo. Recordó la paciencia, el orgullo de crear algo con sus propias manos. Esa noche no sintió tristeza, sintió curiosidad. Con el poco dinero que había reunido, compró herramientas básicas. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Comenzó arreglando muebles viejos, luego creando piezas sencillas. Al principio eran imperfectas, torpes, pero tenían algo que no podía fingirse: intención. Cada error era una lección, cada intento, un paso. Los vecinos empezaron a notar su trabajo. Alguien le pidió una silla, otro una mesa pequeña. Sin darse cuenta, Andrés empezó a construir, no solo objetos, sino confianza. Meses después, ya no era el mismo hombre que se sentaba derrotado en el suelo. Seguía teniendo problemas, seguía sintiendo miedo a veces, pero ahora tenía algo más fuerte: dirección. Un día recibió una oportunidad inesperada. Una nueva cafetería en la ciudad buscaba a alguien que diseñara y fabricara todo su mobiliario. Alguien recomendó a Andrés. Cuando escuchó la propuesta, dudó. El proyecto era grande, demasiado grande para alguien que apenas estaba empezando. El viejo miedo regresó. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? Pero esta vez, Andrés hizo algo diferente. No escuchó al miedo, aceptó, trabajó como nunca antes. Hubo días en los que todo salía mal: maderas mal cortadas, medidas equivocadas, cansancio acumulado. Más de una noche pensó en abandonar, pero recordó quién era,
antes, y quién estaba intentando ser ahora. Siguió. Cuando finalmente terminó, no estaba seguro del resultado, solo sabía que había dado todo. La cafetería abrió, y la gente empezó a llegar. Observaban los detalles, tocaban la madera, admiraban el diseño, preguntaban quién había hecho todo eso. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés no sintió vergüenza de su historia, sintió orgullo. Años después, su trabajo se expandió. Fundó un taller, luego una pequeña empresa, contrató a personas que, como él, habían tocado fondo. Les enseñó no solo a trabajar, sino a creer en segundas oportunidades. Pero lo más valioso no fue el éxito, fue la transformación, porque Andrés entendió algo que nadie le había enseñado, que la tristeza no siempre es el final, que la esperanza no llega de golpe, se construye, y que la grandeza no es lo que alcanzas, sino lo que eres capaz de reconstruir cuando todo se ha roto. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo lo logró, recordaba aquella banca, aquel anciano, y respondía: todo comenzó cuando entendí que perderlo todo también puede ser una forma de empezar. Cuando Lucía perdió el miedo, no lo hizo de golpe, lo fue soltando en pequeñas decisiones. Durante años, había sido la persona que siempre decía después estudio eso que me gusta, después intento ese negocio, después viajo, después soy feliz. Y el después se convirtió en una costumbre peligrosa. Un día, mientras ordenaba su cuarto, encontró una libreta vieja. En la portada decía: Sueños antes de los 30. La abrió con curiosidad, y con algo de vergüenza. Ahí estaban todos: aprender a pintar, tener una tienda propia, viajar sola, ayudar a su familia, crecer. Casi ninguno estaba cumplido. Ese momento no fue triste, fue revelador, porque entendió algo poderoso. No había perdido sus sueños, solo los había pospuesto, y eso significaba que todavía estaban ahí. Ese mismo día tomó una decisión sencilla, casi insignificante: empezar. Con uno, compró pinturas baratas, no las mejores, no las perfectas, solo las necesarias. La primera vez que pintó, no le gustó el resultado, ni la segunda, ni la tercera, pero había algo que sí le gustaba: cómo se sentía mientras lo hacía. Así que siguió. Poco a poco, ese pequeño hábito se convirtió en un espacio suyo, un lugar donde no había presión, solo libertad. Después vino el siguiente paso: subió una de sus pinturas a redes. Dudó antes de hacerlo, pensó en borrar la publicación varias veces, pero no lo hizo, y algo inesperado ocurrió. A la gente le gustó, no porque fuera perfecta, sino porque era auténtica. Empezaron a llegar mensajes, comentarios, personas que se identificaban con su historia. Lucía no se volvió famosa de la noche a la mañana, pero algo más importante estaba pasando: estaba creciendo. Con el tiempo, decidió vender algunas de sus obras. Al principio, pocas, luego más, luego suficientes como para pensar en algo que antes le parecía imposible: su propia tienda. No fue fácil, hubo meses lentos, dudas, errores, momentos en los que pensó en volver a lo seguro, a lo conocido, a lo cómodo, pero cada vez que eso pasaba, recordaba la libreta, recordaba a esa versión de ella que soñaba sin miedo, y decidió honrarla. Pasaron los años. Lo que comenzó como una pequeña decisión, comprar unas pinturas, se convirtió en un camino completo. Su tienda abrió, luego creció, luego inspiró a otros. Lucía no solo vendía arte, compartía esperanza, porque cada persona que entraba a su espacio no solo veía cuadros, veía lo que pasa cuando alguien decide empezar, incluso sin sentirse listo. Un día, una joven se acercó y le dijo: gracias, porque vi tu historia y decidí intentarlo también. Lucía sonrió, porque entendió que la verdadera grandeza no estaba en lo que había logrado, sino en lo que había encendido en otros. Esa noche, volvió a abrir la libreta, pero esta vez no para ver lo que faltaba, sino para reconocer lo que había construido, y escribió una nueva frase en la última página: no esperes el momento perfecto, empieza, y el camino se encargará de lo demás. Me gusta, suscríbete y comparte si te ha gustado el video.